Qué bendición poder adorar al Señor, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Qué bueno es poder elevar un clamor a nuestro buen Dios. Dios es bueno, siempre ha sido bueno. Dios es un Dios lleno de gracia, de misericordia y de verdad. No se equivocó el salmista cuando dijo: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Él es el Dios poderoso que se involucra en nuestras vidas y nos bendice, como solamente Él sabe bendecir. Bien, hemos llegado a la etapa final de esta serie de mensajes acerca del fruto del Espíritu. Y hoy vamos a predicar un mensaje titulado Llenos de mansedumbre y de templanza. La Biblia dice en Gálatas, abran sus Biblias ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y usted búsquelo en su Biblia, porque usted debe localizar esto bien en su Biblia. Si no tiene su Biblia aquí, mírenlo en la proyección, pero más le vale que el próximo domingo traiga su Biblia, ¿no? Y pueda tener su Biblia para abrirla, para marcarla, para saber dónde está la palabra de Dios que se predica, ¿no? En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos ponemos de pie, vamos a leer juntos esta palabra que es palabra de Dios. Ya deberíamos saberla de memoria, ¿es cierto o no? Vamos a leerla una vez y vamos a intentar decirla de memoria la segunda vez. ¿Está bien? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Leemos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A ver, quítenme ahí, muy bien. Ahora vamos a ver si lo decimos de memoria. Miren, no quiero que alguno haga. Vamos a ver si lo aprendemos, ¿sí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El mensaje de hoy hemos titulado Llenos de mansedumbre y templanza. Padre, bendecimos tu nombre y queremos que estas cualidades del fruto de tu Espíritu puedan hacerse realidad en nuestras vidas, que nuestro carácter pueda ser como el carácter de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Queremos mandar un saludo a todos aquellos que a lo largo de la semana nos ven por internet. Deseamos que la bendición y el amor de Dios también sea con sus vidas. Hemos visto a lo largo de esta semana que para vivir una vida plena necesitamos dos cosas. Primera cosa, tener a Cristo en la vida. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida plena se vive cuando tenemos a Cristo en la vida. Y una vez que tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos el segundo requisito. Y ese requisito es ser lleno del Espíritu. Dejar que el Espíritu de Dios guíe tu vida, controle tu vida, te ponga en el centro de la voluntad de Dios. Hemos dicho que ser lleno del Espíritu debe ser la norma de todo cristiano. Si alguien te pregunta, ¿cómo te sientes? Uno debe decir, yo me siento lleno de la presencia de Dios. Debe ser la norma del cristiano. Generalmente cuando alguien te pregunta, ¿cómo te sientes? Pensamos en lo físico o en lo emocional. Decimos, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento bien o me duele aquí, me siento un poco mal. Pensamos en lo físico. O en lo emocional, ¿cómo te sientes? Estoy triste, estoy contento y hablamos de lo físico, lo emocional, pero hay un componente espiritual en nuestras vidas. Y a la pregunta de
¿Cómo te sientes? Tú puedes responder, espiritualmente me siento lleno de la presencia de Dios, siento que mi vida está en el centro de la voluntad de Dios y eso produce gran gozo en mi corazón. Dijimos que cuando el Espíritu llena tu vida, produce un fruto. Y este fruto tiene 9 cualidades. Y fíjense que no son 9 frutos, es un fruto con 9 cualidades. Porque se espera que en cada cristiano puedan florecer estas 9 cualidades del fruto del Espíritu. Hoy vamos a ver llenos de mansedumbre y de templanza. En primer lugar vamos a ver la mansedumbre. Vamos a ver esto dos juntos porque tienen una estrecha relación, pero vamos a empezar viendo la mansedumbre. La mansedumbre es la 8ª cualidad del fruto del Espíritu. Viene de la palabra griega praustes y esta palabra se usaba en la antigüedad cuando un animal salvaje era domado. Cuando uno ve por la televisión o en la vida real cuando un caballo está cerrero o salvaje, ¿no? Alguien empieza a domarlo hasta que se pone manso, puede escuchar la voz del que lo dirige. Ese es el concepto de mansedumbre. Alguien que estaba sin control, sin rumbo, empieza entonces a ser domado, domesticado y se convierte en algo manso. Entonces, a veces cuando yo era niño iba al campo y quería montar a caballo, decía, no monte ese caballo porque es un caballo bravo, monta este caballo porque es manso. Y eso manso significaba que era fácil de conducir y de guiar. En un sentido espiritual, el cristiano lleno de mansedumbre es aquel que es domado por el Espíritu, que antes vivía de una manera y cuando el Espíritu vino a su vida empezó a domarlo, a darle forma. El manso es aquel que es controlado por Dios y no hace lo que quiere hacer la carne, sino la voluntad de Cristo. Una persona mansa en el concepto bíblico es una persona sometida a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Si queremos usar otra imagen bíblica, podemos usar la imagen del alfarero. En Jeremías capítulo 18 dice el Señor, dice Jeremías, viendo en visión, me llevó a casa de un alfarero y vio que se hacía una vasija de barro y esa vasija se echó a perder y el Señor la tomó y volvió a hacer una vasija mucho mejor que antes. Y el Señor dice, no haré así con vosotros, casa de Israel. La persona mansa es aquella que se deja moldear por Dios, es aquella que se deja guiar y dirigir por Dios. Cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de estar dispuesto a que Dios trabaje en nuestras vidas y haga en nosotros su voluntad, su proyecto, su plan, su propósito. Yo he conocido gente que me ha dicho, ¿sabes qué? A mí no me cambia nadie. Yo soy así, así nací, así crecí y a mí no me cambia nadie. ¿Usted no ha escuchado gente así? A lo mejor hubo un momento de la vida que usted decía lo mismo. A mí no me cambia nadie. Yo le voy a decir dos cosas. Usted sí va a cambiar, pero usted va a cambiar para mal. Porque si usted no deja que Dios obre en su vida y moldee en su vida su voluntad, Satanás lo va a tomar y va a moldear su voluntad en su vida. No, yo no voy a cambiar. Sí vas a cambiar, pero vas a cambiar para mal, no para bien. Y la persona mansa es aquella que pone su vida en las manos de Dios y deja que Dios le vaya dando forma, cambiando su mente, su carácter, y que se vaya haciendo conforme a la voluntad de Dios. Hay dos ejemplos extraordinarios en la Biblia, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. El primer de estos ejemplos tiene que ver con Moisés. Dice la Biblia que Moisés era un hombre manso. En Número 12:3 dice, Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Lo interesante de todo es que cuando tú lees el relato bíblico te das cuenta que Moisés no siempre fue un hombre manso. Cuando él era joven, tenía 40 años, un día fue a visitar a su pueblo, a los hebreos. Él se había criado en la corte del faraón y fue a visitar a los hebreos a su pueblo. Y vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo y sacó su espada, mató al egipcio y lo enterró en la arena. No era un hombre manso, era un hombre violento, era un hombre sin control, era un hombre guerrero, un hombre peleador, un hombre iracundo. Pero a causa de su ira, de su falta de mansedumbre y haberse descubierto su crimen, tuvo que salir huyendo al desierto. Y allí en el desierto, cuidando ovejas, fue donde Moisés aprendió lo que era la mansedumbre. En la soledad pastoril, cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, buscando a la oveja perdida, vendando a la perniquebrada, allí aprendió la humildad y se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Esa mansedumbre de Moisés se convirtió en la fuerza de su carácter para poder guiar a toda la nación rebelde de Israel a una tierra prometida. Así que si usted dice, a mí no me cambia nadie, yo te puedo decir algo, Dios puede cambiar tu vida. Porque cambió la vida de Moisés, un hombre violento, iracundo, que quería tener justicia en su mano, aprendió a depender de Dios y a vivir mansamente en la presencia, en la dirección de Dios. Y esa mansedumbre le dio la victoria. Bendito el Señor. Miren, hay tres cosas a las que la mansedumbre de Moisés lo llevó a tres cosas. La primera cosa lo llevó a depender de Dios. Los mansos, en el sentido espiritual, son aquellas personas que dependen de Dios. Cuando usted lee el libro de Éxodo, y yo estaba en esta semana leyendo el libro de Éxodo, casi en cada cierto párrafo o cada cierta porción aparece una misma palabra. Dice y Dios habló a Moisés. Jehová habló a Moisés. Moisés era un hombre con una misión divina. Lo que hizo no lo hizo por elección propia, sino porque Dios lo había llamado para ir a Egipto y sacar a su pueblo. Lo llevó a cabo porque confiaba y dependía de Dios. Fue un hombre domado por Dios y convertido en un hombre manso. Cuando vemos en la Biblia que Jehová habló a Moisés, significaba que Moisés escuchaba la voz de Dios y obedecía, y lo vemos cuando las plagas, cuando sacó al pueblo de Egipto, cuando había una crisis en la nación de Israel, dice que Moisés clamaba y Jehová le respondía. Y cuando Jehová le respondía, él obedecía. Y esa es la característica de un hombre y una mujer mansa, lleno de mansedumbre. Ante las crisis de la vida o de lo que tenemos que hacer, el hombre manso clama a Dios, escucha la voz de Dios y obedece. Esa es la mansedumbre, estar sometido a la voluntad de Dios. Miren, hermano, qué interesante esto. Porque Moisés sabía que Dios era el sustento de su vida y el poder para llevar adelante su obra no estaba en él, sino en ¿quién? En Dios. La mansedumbre de Moisés lo llevó a tener una paciencia infinita con un pueblo rebelde. Y aquí vamos a ver cómo Moisés clamaba y Dios le respondía, y él tenía paciencia. Después que el pueblo pasó el mar rojo, que vio todo el poder de Dios, que se abrió el mar, cómo los egipcios fueron sepultados en el mar rojo, ellos cantaron, dijeron, no hay nadie como Dios, Dios es grande, todo. Caminaron un poquito más adelante y encontraron unos lagos. Ellos tenían sed, querían beber. Pero dice la Biblia que el agua era amarga. ¿Y ustedes saben lo que hicieron? ¿Qué dice la Biblia? Entonces murmuraron ¿contra quién?
contra Moisés. Cuando usted lee la historia del Éxodo, hermano, era el pueblo que murmuraba y murmuraba y murmuraba contra Moisés. Dice, y le dijeron, ¿qué hemos de beber? Y miren lo que le dijo, ¿qué hizo Moisés, hermano? Y Moisés clamó ¿a quién? A Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas, ¿qué cosa? Se endulzaron. Oiga, cuando usted lee la historia del Éxodo, uno dice, ¿cómo Moisés tenía tanta paciencia? Hubo un momento en que Dios le dijo, Moisés, yo vamos a terminar ya con este pueblo. Y vamos a empezar contigo una gran nación. Y le dijo, no, Señor, no lo hagas. No lo hagas, ten misericordia de este pueblo. ¿Y por qué Moisés tenía una paciencia infinita para guiar a un pueblo rebelde? Porque era un hombre manso. Un hombre lleno de amor, un hombre lleno de humildad, un hombre lleno de paciencia, un hombre lleno de misericordia. Él era un hombre manso. La mansedumbre de Moisés lo llevó a tener una paciencia infinita con un pueblo rebelde. Ustedes no han visto gente que no tienen paciencia con nada. Tal vez necesitan un poco de mansedumbre, dejarse moldear por Dios, para que Dios pueda usarle para su gloria y su honra. La tercera cosa que lo llevó a la mansedumbre de Moisés fue hacer lo suficiente humilde para escuchar el consejo. La gente mansa escucha ¿qué cosa? El consejo. Hay un proverbio que dice, no le des consejo al necio porque se volverá contra ti. Hay gente que tú le das un consejo y se enoja contigo. ¿Y quién eres tú para decirme eso que me está diciendo? Eso es falta de ¿qué? De mansedumbre. Pero Moisés fue suficientemente humilde para escuchar el consejo. Moisés estaba como juez de Israel, había visto todo lo que Dios había hecho y estaba de por la mañana, en la tarde, juzgando al pueblo, y vino Jetro, su suegro, a visitarlo. Y miren lo que le dijo, oye Moisés, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseñas a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenares, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hiciereis y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y miren lo que dice el versículo 24, que dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo, ¿qué cosa? Lo que dijo. ¿Por qué Moisés escuchó el consejo de su suegro y lo hizo? Porque era un hombre manso. Hay gente que no escucha consejo, hermano, ¿es verdad o no? Hay gente que tú le dices un consejo y lo que se enojan. Y creen que el consejo es para mal cuando el consejo es para bien. Ahora, no todo consejo es para bien, pero si el consejo que te dan está de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, escucha ¿qué cosa? El consejo. La gente mansa escucha el consejo y obedece y le va bien. Por eso la Biblia dice, no le des consejo al necio, porque se volverá contra ti. Dale consejo al sabio y te amará. Moisés era un hombre manso. El segundo ejemplo que tenemos en la Biblia acerca de la mansedumbre es acerca de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo por excelencia de mansedumbre. En Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, dijo el Señor. Es Jesús nuestro modelo de mansedumbre. Él vino a este mundo a saldar la deuda de nuestro pecado, a morir en una cruz para liberarnos de la condenación, a enseñarnos sobre los valores del reino y a presentarse a sí mismo como un ejemplo a seguir. En Juan capítulo 13 él dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en Mateo 11, 29 dicen, llevad mi yugo sobre vosotros, únanse a mí. El yugo es el palo que se pone en la yunta de bueyes donde van juntos. Y el Señor Jesús está diciendo, únanse a mí y caminen conmigo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo poder ser lleno de mansedumbre? Tenemos que estar unidos a Cristo. Cuando yo era pastor en la zona del campo, en Cuba, allí se usaban los bueyes. Y había un hermano de la iglesia que tenía una yunta de bueyes. Una se llamaba platero, un buey se llamaba platero y el otro andariego. Entonces había que andar con un aguijón y darle platero, al andariego. El problema es que platero era un buey manso, un buey adulto ya manso, y entendía bien las órdenes que se le daba y lo hacía. Andariego no era manso, siempre quería hacer lo que quería hacer. Pero el problema es que era más joven. Pero platero era más fuerte, más grande. Andariego era más joven y más chiquito. Entonces, al ponerse unido, cuando andariego quería ir a algún lugar que no era la orden que se le daba, platero lo mantenía en el camino, en lo que se quería hacer. Y esto es una linda imagen porque Jesús dijo, únanse a mí, pongan mi yugo sobre vosotros y únanse a mí y aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón. Los que son del campo saben que eso se hace. Un buey que no trabaja bien, un buey rebelde, un buey que no es manso, se pone a uno que es ¿qué cosa? Manso para que el otro aprenda. Entonces Jesús dijo, únanse a mí y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El resultado de la mansedumbre es la paz y el descanso para nuestras almas. Miren, la mansedumbre es una virtud cristiana. En el Sermón del Monte, Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 3 veces felices, dijo el Señor, porque eso significa la palabra bienaventurado. 3 veces felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y cuando dice, ¿qué es lo que es la tierra? El reino prometido, porque dice la Biblia que viviremos en un cielo nuevo y una nueva tierra. Así que el reino de Dios es para los mansos, para aquellos que voluntariamente se someten a la voluntad de Dios, claman a Dios, escuchan a Dios y viven en el centro de su voluntad. Cuando pensamos en la mansedumbre de Cristo, pensamos en 3 cosas. Primero, su gran compasión. Y lo vemos en el caso de la mujer adúltera. Hubo un caso en que Jesús estaba enseñando y trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y toda la multitud decía, hay que apedrearla. Y la trajeron a Jesús y le dijeron como para tratar de encontrarlo en alguna falta. La ley de Moisés nos decía que había que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Y Jesús no reaccionó ni con violencia ni con ira. Reaccionó con compasión. Dice la Biblia que empezó a escribir en tierra, la única vez que dice que Jesús escribió en tierra. Y dijo Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, lance a ella la primera piedra. Dice que siguió escribiendo. Algunos comentaristas dicen que Jesús estaba poniendo en el piso el pecado de todos los que estaban ahí. Porque la gente más pecadora es la que más condena a los demás. Y empezó a escribir
Y cuando levantó la vista, la mujer estaba sola. Y Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice, todos se han ido. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La mansedumbre llevó a Jesús a tener gran compasión. Cuando somos mansos, somos personas compasivas, no reaccionamos ante la circunstancia que nos rodea o a nuestros sentimientos, sino que reaccionamos de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios. Cuando pensamos en la mansedumbre de Cristo, pensamos en su capacidad para perdonar. Aún en la cruz, sufriendo el oprobio, el dolor y la humillación de la crucifixión, Él oró al Padre y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una persona mansa, sometida a la voluntad de Dios, es una persona que tiene una gran capacidad para perdonar. Para perdonar, para no tener en cuenta el pecado, para mirar con los ojos espirituales. Jesús dijo, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Porque Él miraba con los ojos espirituales y Él sabía que detrás de la actitud de esa gente que lo crucificaba, que lo insultaba, que quería su muerte, estaba un poder del mal, Satanás, que guiaba a esa gente a ese tipo de actitud. Y Él, como era un hombre, el Dios hecho carne, manso de corazón, tenía capacidad para perdonar y decir, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Cuando pensamos en la mansedumbre de Cristo, en tercer lugar pensamos en su decisión de someterse incondicionalmente a la voluntad de Dios. Pueden pasar la proyección. Su decisión de someterse incondicionalmente a la voluntad del Padre. Dice la Biblia que allí en Getsemaní, en Lucas 22, 41 al 42, dice que se apartó de ellos a la distancia de un tiro de un arco de los discípulos y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿qué cosa? La tuya. Esa es la oración de alguien, ¿qué cosa? Manso, sometido a la voluntad del Padre. Ser manso es decir, Señor, las circunstancias me llevan a esto, mis sentimientos quieren esto, pero yo te pido que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Lleno de mansedumbre. Moisés y Jesús son los ejemplos de mansedumbre en la Biblia. La otra virtud, y la novena virtud del fruto del Espíritu, es la templanza. Templanza significa completo control propio. Es la capacidad de contenerse a sí mismo. Es el control personal hacia los deseos carnales. Es el dominio para no ceder a la tentación y caer en el pecado. Es la capacidad de elegir ser fiel a Dios, aun cuando la circunstancia o sentimiento te dirijan en otra dirección. La falta de templanza o dominio propio puede llevar a las personas al precipicio. ¿Cuántas veces hemos oído? No me pude controlar. ¿Usted nunca ha escuchado eso? ¿Pero cómo hiciste eso? No me pude controlar. Sentí algo, no me pude controlar, reaccioné, ahora me arrepiento, pero ya el mal está hecho. Si quiere saber eso, vaya a la cárcel y pregúntale, ¿por qué estás aquí? Y te van a decir, no me pude, ¿qué cosa? Controlar. La templanza es el dominio propio. Cuando se pierde el control, el resultado siempre es desastroso. Y se puede llegar a la adicción, al pecado, al dolor,
a la ausencia de paz, cuando tú dejas que los impulsos controlen tu vida, en vez del Espíritu de Dios controlar tu vida, el resultado siempre es el desastre. La templanza es una virtud importante en nuestras vidas. Quienes verdaderamente ejercen esta virtud fuerzan todo pensamiento a someterse en obediencia a Cristo. Miren lo que dice 2 de Corintios 10:5, dice: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En la vida a veces vas a tener pensamientos o sentimientos que te van a guiar a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Pero la templanza, el dominio propio te ayuda a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, a obedecer a Cristo, aun cuando mis sentimientos o mis deseos quieran hacer otra cosa. Dominio propio. En los proverbios se nos habla de la importancia del autocontrol, cuando se afirma: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbio dice: mejor es el que tarda en airarse, que tiene dominio propio, que el fuerte, que el que se enseñorea de su espíritu, lo tiene bajo control, que el que toma una ciudad. Hay que tener dominio propio. Cuando no tenemos dominio propio, damos una mala respuesta, insultamos, dañamos y deshonramos a Dios. Y a veces qué difícil es tener dominio propio. Yo cuento una circunstancia donde me sentí muy avergonzado por no tener dominio propio. Yo vivía en una ciudad en Cuba llamada Manzanillo y tenía que viajar hasta Guantánamo. Y en Cuba se pasa mucho trabajo para viajar. Y nosotros íbamos con todo un maletín, íbamos con David, mi hijo que tenía 1 año, y Yula estaba embarazada de Fernán. Y en Cuba no es que tú viajas de una ciudad a otra así, ya directo. Habían 200 kilómetros de donde íbamos al campo misionero, que era donde iba a estar yo. Pero en Cuba tú no viajas directo, tú viajas de aquí a un pueblito que está a 50 kilómetros, ahí espera a ver qué puede agarrar para ir a otro pueblito que está un poco más adelante. Y ya llevamos casi 12 horas de viaje, estábamos cansados, Yula está embarazada, con las piernas hinchadas, y llegamos a una ciudad que se llama Santiago, nos faltaban todavía 70 kilómetros para llegar al lugar del campo misionero. Y yo le digo a Yula, ya estamos muy cansados, vamos a tomar como un taxi, ¿no? Allá es como una camioneta, y aunque cuesta cara, vamos, porque ya lo que queremos es llegar. No teníamos muchos recursos, pero la verdad que queríamos llegar, cueste lo que cueste. Y cuando salimos en la camioneta esa, a 15 kilómetros, dice el hombre de la camioneta: ay, se me acabó el combustible. Y se paró. Y en Cuba no es que hay combustible, no hay estación de servicio. No, en Cuba hay que ver quién pasa y te regala un poquito de combustible para seguir. Y a mí me entra una bronca. Y le digo, ¿cómo que se te acabó el combustible? Yo iba viajando con 8 personas más, porque era una camioneta así y yo iba con 8 más. Digo, ¿cómo que se te acabó el combustible? Me dice, bueno, eso le puede pasar a cualquiera. Le digo, no, eso no le puede pasar a cualquiera. Si tú me dices que faltaban 10 kilómetros para llegar, te dices, bueno, calculó mal, puede pasar, pero no a 15 kilómetros que ya tú me digas que se acabó el combustible. Y entonces le digo, mira, devuélveme el dinero, porque te cobraban antes, que yo voy a ver qué pasa. Pero no te puedo devolver el dinero. Cuando pase alguien que me dé combustible, yo sigo. Digo, ¿cómo que no me va a devolver el dinero? Y ya yo empecé a alterarme. Y llegó un momento que empezamos a discutir, que ya estábamos cuadrados para pelear. Estábamos cuadrados para pelear. Lo peor de todo, hermano, es que la otra gente que iba con nosotros me decía, Señor, cálmese, Señor, me decían.
Y cuando estábamos peleados, cuadrados ya para pelear, me dice ese hombre, ¿y tú en qué trabajas? Y no podía decirle que era pastor en ese momento. ¿Cómo le iba a decir que era pastor? Pero cuando él dijo, ¿y tú en qué trabajas, hermano? Yo sentí una vergüenza. Se me bajaron las manos y me fui avergonzado. Inmediatamente, al poco tiempo pasó alguien, le dio combustible y seguimos. Y llegamos al lugar y yo no hablé más en el camino. Decía, ¿cómo no pude tener dominio propio? Y eso es lo que pasa cuando no hay templanza. O cometemos una locura o salimos avergonzados. Después lo vi al hombre del carro. Y le dije, quiero pedirte disculpas porque mi comportamiento no fue apropiado. Él me dijo, no, yo también quiero pedirte disculpas porque es verdad que tú estabas cansado y todo y yo no calculé bien, yo no me di cuenta de lo que había pasado y te pido que me disculpes. Le digo, ay, me preguntaste en qué trabajaba, pero te voy a decir avergonzado, soy pastor y no hice bien ese día. Me dice, no hay problema, yo sé que a veces uno tiene un día malo. Pero ¿saben qué, hermano? Cuando no hay dominio propio, o cometemos una locura, o terminamos avergonzados. Y eso lo único que refleja es que estamos desconectados con Dios. Cuando tú pierdes el control, es porque ya Dios no está controlando tu vida. Mas el fruto del Espíritu es mansedumbre y dominio propio. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la clase de mansedumbre que nos lleve a ponernos en las manos de Dios y ser domados por Dios, para que Dios haga en nosotros su voluntad y su propósito. Y la clase de dominio propio, que ante cada circunstancia de la vida aprendamos a hacerlo a la manera de Dios y no a nuestra manera, porque eso es lo que honra a Dios y bendice nuestras vidas. El fruto del Espíritu es para todo cristiano, no es para un grupo de elegidos, es para ti y para mí. Cristianos comunes que luchamos cada día por vivir en el centro de la voluntad de Dios. Si tú quieres vivir en el centro de la voluntad de Dios, puedes hacerlo, porque Dios te ha dado su Espíritu. Y cuando dejamos que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas, produce un fruto. Y ese fruto nos llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Y ese fruto no es para los elegidos, no es para el pastor, no es para los diáconos, es para todo cristiano, cristianos comunes, que luchamos cada día por estar en el centro de la voluntad de Dios. El fruto del Espíritu es un privilegio y es un don del cielo. Para disfrutar de ese regalo debemos pedir al Espíritu de Dios que tome el control de nuestras vidas y así permanecer llenos del Espíritu de Dios, reflejando en nuestro carácter el fruto del Espíritu para gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Quiero que repitan conmigo Gálatas 5, 22 y 23. Y cuando repetimos este versículo, vamos a orar y decir, Señor, si hay falta de amor en mi vida, dame amor. Si hay falta de gozo, lléname de gozo. Si hay falta de paz, yo te pido que llenes mi corazón de paz, porque tú eres un Dios de paz. Si hay falta de paciencia, dame paciencia. Si hay falta de benignidad, de bondad, llena mi vida de eso. Si hay falta de fe, o de fidelidad, o de mansedumbre, o de templanza, Señor, ayúdame.
Porque yo quiero que mi carácter sea moldeado por las nuevas virtudes del fruto de tu espíritu. Y esto es un llamado para todos, hermanos. ¿Se dan cuenta que yo nunca trato de decirle a ustedes, ¿saben qué? Esto es para ustedes porque yo estoy más allá del bien y el mal? Eso no es cierto. Yo también lucho y oro. Y a veces he caído y le he dicho, Señor, perdóname. Le acabo de contar algo que no me enorgullece, me avergüenza. Cuando no pude tener templanza ante una circunstancia que podía haber terminado en algo difícil, terrible, pero por la gracia de Dios se pudo resolver. Y todos luchamos con nuestro carácter, con nuestra vida. Pero si nos sometemos a la voluntad de Dios, si nos ponemos en sus manos para ser moldeados, si le pedimos al Espíritu de Dios que tome el control de nuestras vidas, Él va a producir en nosotros un fruto y nos va a llenar de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Pablo que contra esto no hay ley. Cuando vivimos así, no hay condenación, hay vida. Y hay una vida plena en el Señor. ¿Quieren ponerse de pie y vamos a orar? Vamos a leer Gálatas 5, 22 al 23 y luego oramos, ¿sí? ¿Lo quieren?